En este video te diremos cuál fue el itinerario que a Fernando Gaitán lo condujo a escribir una de las telenovelas de mayor éxito en Colombia y en el mundo. Te lo contaremos con las palabras del propio escritor, pudiendo de esta forma percibir el enorme esfuerzo y sentimiento que Gaitán le puso a Café con Aroma de Mujer. ¡Comenzamos! Esto es Escenario 73, solo con los grandes del espectáculo. En 1990, RCN Televisión me encomendó la tarea de escribir una historia que tuviera como trasfondo el universo cafetero colombiano. Para la programadora resultaba curioso que la televisión no se hubiera ocupado del tema hasta el momento. Un tema vital para la economía y la cultura del país, y un tema que abarcaba a un porcentaje muy alto e importante de la población colombiana. Y todo a partir de ese momento fue curioso. Cuando empecé las investigaciones, lo primero a lo que traté de recurrir fue a la literatura, con la ilusión de encontrar en ella los personajes más arraigados de la cultura cafetera, y también para impregnarme de la atmósfera particular de este universo. Fue sorprendente que en toda una vasta y prolífera zona que ha parido grandes escritores colombianos no existiera más que una novela, La cosecha, de un escritor y periodista bogotano, José Antonio Osorio Lizarazo. Si bien la novela me dio las primeras luces sobre un ambiente cafetero, no reflejaba el universo que deseaba tocar en mi historia. La novela se desarrollaba en una etapa muy oscura para el cafetero. Era una novela de personajes pobres, desesperanzados, sometidos a la dictadura de tenderos y de comerciantes sin escrúpulos que recorrían la región comprando café. Sin embargo, había algo que me conmovió y donde entendí el sentido de la vida del cafetero. Su existencia y la de su familia giraban alrededor del café y sobre todo de la ilusión de la cosecha. De aquí en adelante, todo estaba por hacerse. Me desplacé a la zona cafetera en épocas de cosecha. Si bien no era el mundo de la opulencia, tampoco era el panorama negro de la cosecha. Había cambiado. Por tanto, habría que construir una nueva realidad. Me puse en la tarea de realizar varios reportajes, de seguir los itinerarios de los personajes que participaban en la producción. Estuve a su lado en los cultivos, en el pueblo, los vi en las cantinas, en las fuentes de soda, escuchando su música, bebiendo su aguardiente, encomendándome a sus santos. Aprendí su mitología y creo que comprendí sus sueños. Luego vino la investigación en la ciudad. Penetré en el mundo de los exportadores, en el mundo de la Federación Nacional de Cafeteros. Me sumergí en la historia del café desde cuando llegó a Colombia hasta nuestros días. Me rompí la cabeza tratando de comprender el gran andamiaje económico del grano. Seleccioné los universos y los personajes más importantes que surgían desde la tierra hasta las altas esferas en Londres. Estudié el organigrama de algunas familias importantes y al cabo de unos meses empecé a armar la historia. La armazón fue una serie continuada de saqueos de la realidad que me brindaba la investigación, del cine y de la literatura. Desempolvé argumentos que tenía archivados y reviví personajes destinados para otros oficios. Y, desde luego, exorcicé fantasmas y recuerdos y pude armar la historia. Y la armé a manera de una crónica, buscando un esquema narrativo que no cayera en una sinopsis escueta y que tampoco cayera en la disquisición y el análisis. Una sinopsis narrada como una crónica, sin presunciones literarias, la misma sinopsis que presenté a un grupo de ejecutivos de la programadora en 1992. A pesar que tuve la conciencia que el grupo de lectores era reducido, procuré escribirla con el mayor esmero, tratando de evitar preguntas posteriores y buscando que fuera completa y convincente. Como escritor de televisión, siempre he mantenido la filosofía que la sinopsis debe ser tan contundente como cualquier texto literario.
no solo es la presentación de la obra, sino también el indicio certero de cómo se manejará y debe estar impregnada del ambiente que posteriormente se transmitirá en el libreto. No importa que el número de lectores no pase de 10. No importa que esos lectores estén a la mano del autor para añadirles información y menos para rendirles las odiosas disculpas de los vacíos de la obra. La sinopsis debe ser clara y contundente y defenderse por sí sola, y el resultado no pudo ser mejor. Luego de la lectura de la sinopsis no hubo preguntas, solo una orden. Hay que empezar a escribirla en libretos. Así, en estas páginas encontrarán la historia original de Café, con aroma de mujer. Las páginas que fueron mi directriz a lo largo de más de 2 años que duró la elaboración de los libretos. Quienes hayan seguido la novela con algún rigor encontrarán en esencia la misma historia, pero también encontrarán variaciones que no aparecieron en la pantalla, personajes que murieron en el papel y salieron campantes de la muerte en el libreto, hechos de sangre que resultaron purificados, sucesos felices que en realidad se convirtieron en el infierno de los protagonistas. Estas páginas siguen siendo las mismas que presenté en 1992. No han sufrido modificación alguna. En esa medida no hubo reescritura ni ajuste de sus líneas para volverlas acordes con las que aparecieron en pantalla. Siguen siendo las páginas que para mí son la esencia de la obra. Estuviste y llegaste hasta aquí porque seguro te gusta y admiras a esta producción. Tenemos más contenido que puedes disfrutar de Café con aroma de mujer, y para no perderte ninguno de nuestros videos, suscríbete a nuestro canal y dale click a la campanita de notificación. Apoya el canal dándole like a este video y deja tu comentario.